Hoy vamos a sumergirnos en la historia de los Brooklyn Nets. Y es que de verdad es una historia turbulenta, definida por una reinvención constante, por unas apuestas de altísimo riesgo y sobre todo por esa búsqueda incansable de un campeonato de la NBA que parece que nunca llega. Bueno, y para que nos hagamos una idea de lo que hablamos, hay que empezar por aquí. Desde el principio, esta franquicia ha sido, una nómada. Ha cambiado de nombre, ha cambiado de ciudad, y esto es clave, de verdad, es fundamental para entender por qué les ha costado tantísimo forjar una identidad estable. Vale, vamos a empezar por el principio de todo, por lo que podríamos llamar el pecado original. Nos vamos a la ABA, la antigua liga de baloncesto, y aquí es donde pasa algo increíblemente irónico. El mayor triunfo del equipo se convierte de la noche a la mañana en su herida más profunda, la que lo marcaría todo. En aquella época, como los New York Nets, el equipo era sencillamente la élite de la ABA. Eran la fuerza dominante. Y al frente, claro, una superestrella, el increíble Julius Erving, el Dr. J. Con él al mando ganaron 2 campeonatos, incluido el último de la historia de la liga, justo antes de que la ABA y la NBA se fusionaran. O sea, eran los campeones vigentes. Pero claro, entrar en la NBA tenía un precio. Y aquí es donde todo se tuerce. El precio de admisión a la Gran Liga fue astronómico, un auténtico desastre financiero para la franquicia. Fijaos en la jugada, al equipo le cayeron 2 multas gigantescas. Por un lado, $3,2 millones solo por entrar en la liga, pero el verdadero mazazo, el golpe mortal, fue una penalización de 4,8 millones que les exigieron sus vecinos, los New York Knicks, por el simple hecho de invadir su territorio. Suma y sigue, una deuda total de $8 millones de la época. Una locura. ¿Y entonces qué pasó? Pues pasó lo impensable. El propietario, Roy Bowe, estaba con el agua al cuello, al borde de la bancarrota por esa deuda. En un movimiento desesperado, le ofreció el contrato del Dr. J a los Knicks para saldar la cuenta, pero los Knicks dijeron que no. Así que al final no le quedó más remedio. El 20 de octubre de 1976 vendió a su mayor estrella, a Julius Erving, a los Philadelphia 76ers por 3 millones. Acababa de desmantelar a su equipo campeón simplemente para poder sobrevivir. Y esto no fue una simple venta. Esta transacción se convirtió en el momento trágico que lo definió todo. El estigma de la franquicia. Fue tan heavy que, años después, el titular del obituario de Roy Bowe en el New York Times decía literalmente: Roy Bowe, 79 años, fue dueño de 2 equipos, pero vendió al Dr. J. Esa fue la herida original, la que marcaría su destino para siempre. Y con esa herida a cuestas, después de perder a su gran estrella, la franquicia hizo las maletas y se mudó a Nueva Jersey. Y ahí comenzó lo que podríamos llamar el purgatorio. Un larguísimo periodo de 35 años de mediocridad, de lucha constante por encontrar un rumbo, una identidad. Fueron 35 temporadas como los New Jersey Nets, casi nada. Y durante ese tiempo no pararon de moverse. Jugaron en el Rutgers Athletic Center, luego en el Meadowlands Arena, que cambió de nombre como 3 veces, y sus últimos años en el Prudential Center de Newark. Este baile constante de pabellones era el reflejo perfecto de su problema, una falta total de raíces, y así, claro, es imposible construir una cultura ganadora. A ver, no todo fue malo. Hubo algunos destellos de luz, como el gran Buck Williams, pero si algo define esa era, es la figura de Drazen Petrovic. Una luz brillante, un talento descomunal, que se apagó demasiado pronto. Su trágica muerte en un accidente de coche en 1993 fue un golpe durísimo, un vacío que dejó a la franquicia completamente rota. Pero entonces, con el cambio de siglo, llegó un momento que lo cambió todo. De repente, un solo traspaso, la llegada de un base que era una superestrella, transformó a los Nets de la noche a la mañana. Pasaron de ser un equipo del que nadie se acordaba a convertirse en una auténtica potencia del este. Para que nos hagamos una idea del punto de partida, justo antes de ese traspaso milagroso en la temporada 2000-2001, los Nets eran, un desastre. Estaban en lo más bajo de la liga con un balance de solo 26 victorias. Y entonces llegó Jason Kidd. Y en su primera temporada el equipo no es que mejorara un poco, es que duplicó su número de victorias. Pasaron a 52. ¡52! Ganaron el primer campeonato de la conferencia este de su historia. Un cambio radical, sin precedentes, fue una transformación total. Pero, y aquí viene el pero de siempre en esta historia, llegaron a la cima solo para volver a caer. Alcanzaron las finales de la NBA 2 años seguidos, y 2 años seguidos se quedaron a las puertas. En 2002 se toparon con un muro llamado Los Angeles Lakers, y en 2003 con otro llamado San Antonio Spurs. Otro capítulo de desamor para la historia de la franquicia. Avanzamos hasta 2012. El equipo se muda a Brooklyn. Nuevo nombre, nueva imagen, una marca súper atractiva. Todo parecía nuevo. ¿Pero sabéis qué no cambió?
La vieja costumbre de la franquicia de hacer apuestas de todo o nada. Ese fantasma del pasado volvió, y con más fuerza que nunca. Y es que la historia se repitió. 2 veces en menos de 10 años, la directiva hizo exactamente la misma jugada. Hipotecar todo el futuro del equipo para montar un super equipo y ganar el anillo ya. En 2013 fue el famoso traspaso por Kevin Garnett y Paul Pierce, regalando prácticamente una década de elecciones de draft. Y en 2021 más de lo mismo. Trajeron a James Harden a cambio de un núcleo de jóvenes prometedores y, como no, otra montaña de rondas del draft. Y el resultado de esta segunda apuesta, la del trío letal, es casi de chiste. El experimento se vino abajo de una forma estrepitosa. Entre lesiones, polémicas, inestabilidad, ese trío de superestrellas formado por Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden solo llegó a jugar juntos 16 partidos. 16, es increíble. Y el resultado final fue el mismo en ambos casos, un fracaso rotundo. Ninguno de los dos super equipos consiguió ni siquiera llegar a las finales de la NBA. Y esto no hizo más que confirmar el ciclo vicioso de la franquicia, una ambición desmedida, un riesgo altísimo y al final la misma decepción de siempre. Toca reconstruir, de nuevo. Y llegamos a hoy. El equipo está, una vez más, en fase de reconstrucción. Pero esta vez parece que intentan hacer algo diferente. Están tratando de romper ese ciclo infernal de una vez por todas, y la estrategia es forjar una conexión real, auténtica, con el lugar al que llaman casa, Brooklyn. Han acuñado un término, Brooklyn Grit. Podríamos traducirlo como la garra de Brooklyn, la determinación. Y esa es su nueva identidad. Es una filosofía que quiere reflejar el espíritu del barrio, la autenticidad, el curro, la creatividad. La idea es darle la vuelta a la tortilla. En lugar de fichar superestrellas para que te den una identidad, que la identidad del propio Brooklyn sea la estrella. Un intento, por fin, de romper con el pasado. Y esto no son solo palabras, Lo están llevando a la práctica. Se están involucrando con la comunidad de verdad. Se asocian con negocios del barrio como estudios de tatuajes o barberías. Organizan eventos gratuitos para los fans. Y sobre todo, han recuperado símbolos icónicos como las camisetas de camuflaje en homenaje a Biggie Smalls, organizando noches de Biggie especiales para honrar a la leyenda del hip hop. Y con esto llegamos a la pregunta final, la pregunta del millón, que resume más de 50 años de historia. Después de tantos fracasos, de tantas apuestas por la vía rápida que acabaron en decepción, ¿puede un eslogan de marketing, una identidad construida desde la base, desde la propia comunidad, romper por fin ese ciclo de casi 50 años de desengaños? Ahí queda la pregunta.